Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. El día de hoy tiene que ver con todo lo que quiere decir plantillas. ¿Qué es una plantilla? ¿Cómo crearla? Bueno, es un poco lo que hemos visto en todas nuestras sesiones de modificación de superficies, perfiles, tramas, capas, plumas y demás. O sea, todo esto lo hemos visto, pero al final todo esto es lo que conforma nuestra plantilla. Todo esto es importante y cuando hablamos de un proyecto BIM, lo primero que nos dicen es, bueno, ya tienes tu plantilla. No es lo único que hay en un proyecto BIM. De hecho, tiene que ver con toda una administración de equipo, información y demás. Pero la plantilla tiene que ver ya concretamente con el uso del software y cómo vamos a manejarlo. Entonces es de fundamental importancia que tengamos eso en cuenta, que sepamos cómo manejarlo, cómo crearlo y para qué sirve, sobre todo porque una plantilla no es solo un requisito del BIM, una plantilla es algo que nos va a facilitar el trabajo como principio. Entonces, una plantilla del proyecto, ¿qué significa? Significa un rápido inicio del proyecto porque tenemos las cosas listas para iniciar. Entonces, esto es una personalización de todo lo que significa el entorno. En este caso, ArchiCAD igual funciona con cualquier otro software, incluso unos software muy sencillos como un Word o como un PowerPoint tienen unas plantillas base que nos ayudan para trabajar. Em, Nos ayuda a un uso estándar consistente. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos plantillas por proyectos, tenemos plantillas por oficinas también, tenemos plantillas bases a veces para trabajar en una etapa inicial del proyecto y luego para desarrollarlo en las demás. Pero normalmente lo que hacemos es trabajar en equipo o normalmente lo que hacemos es que nuestra oficina trabaja bajo unos estándares muy claros en los que entregamos los planos de cierta manera, en los que la representación es así, en los que el modelado es de cierta manera, en los que usamos unos materiales tipo. Entonces todos tenemos que estar en el mismo canal, por lo menos en un mismo lugar. Todos tenemos que saber cómo utilizarla y esto nos ayuda a que haya un control absoluto sobre todo lo que todos estamos utilizando. Fácil coordinación, entonces facilita la coordinación no solo entre todos los de la oficina, sino que al final hace que la información viaje a otros lugares, como a terceros, a estructura o a instalaciones de una manera mucho más fácil y fluida. Y reduce errores, evidentemente, cuando yo estoy utilizando una plantilla tipo y estoy usando materiales tipo a su vez que no me ayudan constructivamente, me pueden generar reprocesos en el momento en el que vaya a hacer la corrección o me genera un error en el momento en el que yo lleve el plano de esta misma manera. Entonces, es una parte del trabajo que tenemos que tener en cuenta y sobre todo, y algo muy importante, es un deber del BIM Manager, de cada oficina, de cada entorno de trabajo. Hay un BIM Manager que se encarga de coordinar todo esto porque tiene la foto general de cómo se desarrolla un proyecto de construcción. Sabe cuáles son los materiales, sabe cómo se representa, sabe cómo viaja hacia un lado, sabe cómo se devuelve, sabe cuál es el punto de origen y tiene toda la información metida en la cabeza respecto a qué es lo que se debe hacer. Respecto a la actualización, obviamente se deben hacer actualizaciones regulares de las plantillas porque las plantillas no se quedan así nomás, las plantillas van evolucionando conforme nuestro trabajo evoluciona también, se hace más grande, se hace más pequeño o sencillamente cambia. Y todo esto debe estar manejado, es importante que sea manejado solo por una persona porque esta persona va a ser la que va a facilitar a los demás el trabajo. Este es el trabajo del BIM Manager, complicarse la vida para facilitársela a los demás. ¿Qué tiene una plantilla de proyecto? Inicialmente, y empecemos por lo básico, tiene las unidades de trabajo. Entonces, si estoy trabajando en metros, milímetros, centímetros, pies, pulgadas. Tiene información del proyecto, dónde está situado mi proyecto. Tiene favoritos específicos, entonces cuáles son los favoritos que estoy utilizando. Tiene unidades de dimensionamiento, capas y sus combinaciones. Toda la parte de atributos que tiene que ver también con capas, plumas, compuestos materiales.
Tiene bibliotecas, esto es fundamental porque en un proyecto podemos usar unas bibliotecas tipo que tienen que venir actualizadas. Si yo voy a hacer una modificación y no le he comentado al BIM Manager que voy a agregar un objeto a mi biblioteca, esto puede dañar el trabajo porque en el momento en el que este proyecto viaje a otro lugar se puede perder mi objeto. Entonces tendremos que tener en cuenta cómo es esa administración de bibliotecas. Debemos definir los traductores, esto es importante. Tenemos unos traductores que deben pasar de un lado para otro y todos debemos manejar y estandarizar esta información. Contenido del navegador, plano máster, tenemos una configuración del publicador, tenemos cuáles son los metadatos, en este caso, por ejemplo, propiedades que van a tener cada uno de mis elementos. Tenemos sobreescrituras gráficas, opciones de visualización del modelo, OVM, que han sido uno de los temas que hemos tomado en estas sesiones. Tenemos los métodos de revisión, si lo vamos a hacer efectivamente por la herramienta marcador o por las revisiones, cómo los vamos a manejar, cada cuánto lo vamos a cerrar, quién puede hacerlas o no. Unas definiciones de renderizado, entonces ya tenemos no motores, sino realmente unas configuraciones de nuestro render base. Tenemos unas clasificaciones en las que definimos cómo va a ser clasificado mis elementos, niveles, obviamente, y plugins. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? Si vamos a hacer una conexión Rhino Grasshopper, es importante que tengamos el plugin de una vez. Entonces, esto es lo que debemos empezar a utilizar. Yendo un poco a qué es lo que significa el iniciar un proyecto en ArchiCAD, que a veces vemos esto y nos preguntamos, bueno, si voy a crear un proyecto nuevo, pero ¿qué quiere decir esto? Usar una plantilla. Normalmente usamos, o muchos usan, la AC21 por defecto, que es la que viene ahí, pero tenemos la posibilidad de usar otras. Vienen otras embebidas, ¿sí? Pero en el momento en el que nosotros empezamos a trabajar, también podemos trabajar sobre esta plantilla base y empezar a modificar. Digamos que empezamos acá, vamos a empezar acá a crear uno nuevo con un último perfil utilizado, en este caso perfil estándar 21. El perfil también lo podemos modificar dependiendo de nuestro flujo de trabajo. Vamos a querer ver la barra de herramientas, vamos a querer ver la paleta Teamwork, vamos a querer ver la paleta de favoritos, todo depende de esto. Entonces, empecemos desde acá. Y vamos a ver muy generalmente, porque esto en realidad, como les digo, es un recuento de lo que hemos visto, muy generalmente de qué se trata o de dónde podemos empezar, o más bien ArchiCAD qué nos da. En este caso, ArchiCAD nos presenta como plantilla 4 alzados de una vez. 4 alzados dentro de un área específica, tenemos 3 pisos, no tenemos secciones y tenemos 2 tipos de perspectiva, además de unos esquemas definidos ya. También en el navegador entonces tenemos toda la parte de vistas, tenemos unas vistas predefinidas que a su vez se alimentan de una combinación de capas, de una escala, de una visualización de estructura, un conjunto de plumas, OVM sobre escritura gráfica y fases de rehabilitación. Todo esto, acá empezamos, es lo que tiene que ver con nuestro proyecto. Más allá, mucho más allá de la representación, tenemos que pensar siempre constructivamente. Entonces tenemos que empezar a pensar en cuáles son mis atributos, qué es lo que voy a tener en mi proyecto. Empecemos por las capas, digamos. Entonces, estas son las capas que vienen base y las combinaciones, y estas son las capas. Algunas nos pueden servir, algunas no, pero la idea es que esto nos sirva para optimizar el flujo de trabajo. Esto no es solo unos elementos que están ahí sueltos y ya, sino son elementos que nos van a ayudar a ir facilitando qué prendo, qué apago, cómo organizo. Por ejemplo, acá es muy claro que tenemos diferentes tipos de acotación. Tenemos una acotación de detalles, una acotación de estructura y una acotación de terreno, así como un cotas general. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que tenemos cotas a diferentes escalas y que las vamos a ver de una manera diferente o las vamos a aprender y apagar conforme lo necesitemos. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos tipos de líneas, plumas y colores. Entonces acá
Como ustedes ven, ArchiCAD nos carga unas plumas específicas. Tenemos un color conceptual. Hemos hablado de las plumas, que cada elemento se sitúa en un lugar específico de mi paleta de plumas. Tenemos las plumas por escala y esto también lo pueden tener en cuenta para trabajar sobre su plantilla desde ahí. Tenemos un terreno 500, esto quiere decir que los grosores de mi pluma están coordinados de tal manera que a una escala 1:500 me dé un buen resultado. Tenemos arquitectura 100, plantas a 50, detalles, estas están a 20 y otras que tienen que ver también más con intensidades y con colores, mecánica, eléctrica. El color también es posible o la escala de grises, pero tengan en cuenta siempre también que tiene que ver con la lógica y el posicionamiento. La idea es que empecemos a usar todos los elementos que nos da ArchiCAD para empezar a modificar y ver qué nos sirve y qué no. No tenemos que hacer el trabajo desde cero. Afortunadamente, ArchiCAD no nos da una plantilla en la que no tenemos nada de información, sino todo lo contrario. A veces tenemos demasiada y tenemos que depurar. En cuestiones de superficies, buscamos, escogemos y modificamos. Entonces acá tenemos que empezar a trabajar. Si usamos estuco, si por ejemplo tenemos tejas holandesas, en nuestro caso por ejemplo no las usamos, entonces de pronto es innecesario tenerlas. Hay cosas como que no más por el nombre podrían generar errores. Entonces si yo tengo, por ejemplo, estoy buscando una piedra y no es normal para mí llamarlo cantería, entonces estaría bueno cambiarle esos nombres a mis superficies. Entonces es una cosa de clarificar y facilitarnos el trabajo nuevamente. En compuestos pasa lo mismo. De pronto no necesitamos un bloque con aislamiento porque no lo estamos utilizando, porque sabemos que no lo vamos a utilizar nunca, sino que necesitamos un muro PVC con icopor y un bloque, algo así. Entonces tenemos que crearlos dependiendo, todo esto depende del flujo de trabajo de nuestra oficina. Normalmente se tienen métodos constructivos muy arraigados. Entonces hay oficinas que trabajan con PVC, hay oficinas que solo trabajan con bloque, hay oficinas que solo trabajan con prefabricados. Entonces en realidad solo no tienen gran cantidad de compuestos. Entonces toca tener todo esto en cuenta para saber cómo empezar a trabajar. Acá ustedes tienen que ingresar. Primero que todo, porque les digo, no es una cuestión de representación, sino es una cuestión de construcción. Tenemos que empezar por ahí. Nos pasa en las zonas que, por ejemplo, nos saltamos esta parte y vamos a poner nuestras zonas todo en genérico. Pero acá ustedes se dan cuenta, si vamos a hacer una casa, necesitamos todas cosas de residencia. No necesitamos oficina, ni producción e investigación, ni almacén y venta, educación y cultura. Tenemos que organizar nuestras zonas dependiendo del proyecto. Por eso les digo, hay plantillas tipo oficina y hay plantillas tipo para proyecto. Nuestros proyectos también van a cambiar las plantillas porque es diferente cómo construimos uno de cómo construimos el otro, cómo construimos vivienda, cómo construimos una iglesia, cómo construimos, no sé, un museo. Todo cambia. Entonces tenemos que tener estas cosas en cuenta para poder trabajar bien. Luego de trabajar sobre estas cosas constructivas, tenemos que trabajar sobre los metadatos y saber qué es lo que vamos a enviar, cuál es la información de la que yo voy a alimentar cada una de mis cosas, si yo las voy a alimentar por capítulos de obra, si yo les voy a clasificar, si yo no voy a usar nada de fabricación, de construcción principal. Todo esto tengo que administrarlo para saber si me sirve o no. Yo puedo borrar todas estas cosas que vienen por defecto en ArchiCAD y aprender a utilizar los recursos de una manera más eficiente dependiendo de mi flujo de trabajo. Además, tenemos las cosas más sencillas que tienen que ver con unidades de trabajo más sencillas, pero no menos importantes. Tenemos que saber en qué unidades de trabajo estamos trabajando todos. Tenemos que saber
cuál es nuestra cotación, nuestras unidades de cálculo y regla. Esto es fundamental para que todos sepamos cómo estamos calculando y bajo qué parámetros. Las zonas, cómo funcionan también, nuestros niveles de referencia. Esto tiene que ver con versiones anteriores, unos reglas y estándares de escalera, por ejemplo, esto es fundamental, y la ubicación del proyecto. Acá tenemos que empezar a alimentar dónde está nuestro proyecto y por qué. Entonces, todos estos no son detalles menores, son unos trabajos. Ustedes saben que la curva de BIM viene un poco como les voy a mostrar así rápidamente, gráficamente. La curva de trabajo de BIM tendría que venir así. Un trabajo muy grande al inicio, si acá lo ponemos dentro de un contexto de, eh, de una gráfica. Esto es un trabajo muy grande al inicio para que después se facilite y sea mucho más suave. Entonces, ténganlo en cuenta porque esta parte no es de menos y va a ser lo que va a hacer que en las pérdidas, o sea, el tiempo al final, sea mucho más reducido. Esto en opciones, entonces acá tenemos toda la información. En documento ya empezamos a hacer la parte de documentación. ¿Qué capas tenemos? ¿Cuáles son nuestros conjuntos de pluma? Nuestras opciones de vista de modelo. Acá tenemos unas tipo que también nos alimenta ArchiCAD. ¿Cuáles son nuestras combinaciones de sobreescrituras gráficas? Si tenemos unas plantas de cubierta, si nos interesa una planta para incendios. En nuestros proyectos puede que no vayamos a ver cuál es la resistencia al fuego de cada uno de mis muros. Entonces, no es necesaria, pero sí es necesaria de pronto una planta simplificada en la que los muros los vea sólidos negros. Entonces, tengan esta idea de tenemos que ir y ver cómo va a ser desde el inicio hasta el final mi proyecto para poder administrar todos sus atributos. Rehabilitación, qué fases y cómo las administro, si voy a usar esto y voy a ver un plano existente, un plano de demolición, un plano después de la demolición y demás. ¿Cuál es nuestro plano de corte en planta? Como inicio. ¿Cómo voy a tratar mi marcador y mi gestor de cambios? Y también, principalmente, toda la información del proyecto y las bibliotecas y objetos. En el administrador de bibliotecas, acá yo puedo cargar bibliotecas tipo que se van a ir modificando, que se van a ir actualizando. Seguramente el BIM Manager lo va a ir haciendo. Pero estas son cosas que vienen en nuestra plantilla. Nuestras bibliotecas están ahí. La info de nuestro proyecto está ahí. Que es más fácil que saber que nuestros detalles de contacto, por ejemplo, de nuestra oficina, son siempre los mismos y los necesitamos. Entonces, ¿cuál es el nombre completo del contacto, el ID, el rol, cuál es la web del contacto? Todo esto puede ser tipo y no necesitamos ponerlo 1000 veces. Lo podemos tener en un template de nuestra oficina sin ningún problema. ¿Listo? Les voy a mostrar un ejemplo. Voy a abrir otro archivo de un template y cómo cargarlo. Entonces voy a arrancar una nueva instancia, vamos a ver un poco la comparación y acá, bueno, una vez que yo haya hecho estas modificaciones, me salté un paso, una vez que yo haya hecho todas estas modificaciones, incluso podría dejar, por ejemplo, esta curva acá, voy a borrar los alzados también para que ustedes vean de qué se trata esto. Vamos a borrarlos, borrar de todos modos y nos cambia la representación de nuestro proyecto. Vamos a dejarlo acá y vamos a poner acá BIM Tech Solutions. Acá lo ponemos, vamos a usar el color que necesitamos, Arial 10. Y así va a ser el inicio de nuestro proyecto. Así lo van a ver todos en la oficina, por ejemplo. Vamos a correr aquí y ahí lo tenemos. Puedo y debería guardar como. Y acá, en una carpeta en la que yo tengo todos mis templates, le digo BIMTech. Y lo voy a guardar como TPL. TPL es básicamente la extensión de mi archivo de plantilla. Es template. Entonces ahí está.
Puedo comprimirlo en opciones o no, lo vamos a dejar así y lo guardo. En el momento en el que yo vaya a abrir, vamos a abrir un nuevo archivo, nuevo. Acá yo puedo buscar una plantilla, vamos a buscarla en donde lo dejamos. Y acá tengo mi plantilla BIMTech como inicio y mi plantilla base Chicago, que es otra en un proyecto que se está desarrollando en Chicago. Vamos a ver qué tiene la plantilla base en Chicago. Acá ustedes ven, queda como TPL y voy a usar el perfil que está. Aparte, voy a cerrar esta, no voy a guardarlo. Me dice que no he guardado porque no he guardado como PLN, o sea, proyecto como tal no he guardado. No me interesa, no me interesa en este punto. Me interesa ver las diferencias entre plantillas. Para eso también voy a abrir otra nueva instancia en ArchiCAD. Entonces toda la información que ustedes tengan, si ustedes trabajan por ejemplo sobre un terreno base siempre, entonces es información que tienen ahí siempre. Entonces pueden utilizarla, pueden tenerla a la mano y administrarla. Como ustedes ven, yo no abrí un proyecto, yo abrí un template, tengo un proyecto sin título, pero acá yo tengo una información base. Digamos que mi oficina está trabajando en todos estos edificios. Entonces tengo que tenerlos y darle este template a todas las personas con las que estoy trabajando. Porque es esta la información que tengo. Tengo hasta 28 pisos, ¿listo? Y todos en mi oficina van a recibir esto. Como modelo, en mis opciones de vista de modelo solo tengo una planta baja a 20, una 50, una 500 y una 100. Esto tiene que ver con la escala y las definiciones que yo hice. Entonces hice unas combinaciones de capas que tienen que ver con trabajo, implantación, conceptual Rhino, porque voy a trabajar con Rhino, zonificación en la que solo voy a hacer un cuadro de zonas, plantas curaduría, vamos a entregarlas para aprobación, detalles eléctrico, hidrosanitario, gas estructural, todos funcionan diferente para mí, entonces ahí vienen mis combinaciones de capas, plantas para obra que tienen un detalle importante, para coordinación, de pronto tienen más que ver con el 3D, y para renderizado en la que seguramente todo estará prendido, menos nuestras cotas. La escala, visualización, conjunto de plumas, por ejemplo, acá hay creado uno nuevo que dice escala de grises 1:100, ya lo vamos a ver. Opciones de vista de modelo, tenemos una nueva de trabajo en la que, pero el resto me sirven como base. Y sobre escrituras gráficas en las que tengo planta acabados, planta cubiertas y me sirve todo lo que ArchiCAD me dio al inicio. Esto para la 20, para la 50 va cambiando y así para cada una. Entonces tengan en cuenta todo lo que está pasando en estos procesos. En planos, por ejemplo, y esto es importante, yo creo unos. ¿Cómo creamos? Tenemos un máster en la oficina base. Entonces yo tengo esto y ya tengo toda mi información acá. Este es un 4 vertical, un A3 horizontal, un pliego horizontal, entonces ya mi rótulo cambia, tengo otro tipo de información, ya tengo acá una localización, voy a doblar mi plano, entonces tengo el layout ID al revés, tengo el logo de mi empresa, quién firma, cuál es el contenido del dibujo, cuál es el cliente y las revisiones de cambios, igual que unas lotas legales que acá son importantes. El medio pliego funciona de la misma manera, pero con otra información. Y un cuarto de pliego horizontal en el que también puedo trabajar y entregar de repente a obra porque es lo que el formato que me están exigiendo. Esto lo hice una vez y lo puedo cargar a tantos proyectos como yo quiera. Entonces es importante que ustedes empiecen a trabajar sobre esto. Navegador también. Tengo y cargué superficies específicas. Puse nuevas, por ejemplo, acá tengo todos estos estucos. Estos estucos son importantes para mí. Tengo paneles de PVC, en mi caso es importante también. Tengo tipos de metales. Tengo tejas, pero ya no tejas que vienen de Francia, de Holanda y demás, sino tengo tejas, por ejemplo, teja Royal, que es una que vende ladrillera Santa Fe. Tengo teja NS también. Entonces ya empiezo a trabajar con elementos locales.
tan locales como me lo permita el proyecto, ¿no? Si estoy en Chicago, otros serán los elementos locales, pero es básicamente esto. Igual que tengo nuevos materiales de construcción, por ejemplo, tengo un aislamiento en algodón, otro en espuma, otro en fibra de vidrio, otro en icopor, otro en plástico blando y en plástico duro. Tengo diferentes tipos de hormigones también. Tengo paneles en yeso y tengo, por ejemplo, prefabricados para trabajar sobre ellos. Les voy a mostrar también mi nueva escala de plumas que creé. Entonces acá seguí un poco la lógica de Árquica y tengo los más intensos en las 3 primeras filas y luego viene bajando en escala de grises. Dejé unos colores acá y acá tengo juego entre los diferentes grises, las diferentes intensidades para que mi proyecto se alimente de ellas. Esta puede ser una tipo y esta es una escala 1:100, entonces yo lo que hice fue alimentarme de arquitectura 1:100 para los grosores de línea y le cambié los colores conforme yo quería trabajar. Entonces acá ustedes ven, acá todo mi equipo puede trabajar. Vamos a ver nuestra info de proyecto. Tenemos, como les digo, toda la información ya. Tenemos detalles de contacto. Tenemos toda la información que yo necesito, contacto personalizado, por ejemplo, detalles de nuestra implantación y detalles del proyecto concretamente. Esto es una cuestión de organización. Entonces acá incluso les voy a mostrar las capas que creamos. Estas son unas capas tipo que en mi caso ya no tienen nada que ver con AutoCAD o con mi antiguo modo de trabajo, sino con unas lógicas que sigue ArchiCAD. Entonces tengo A de arquitectura, entonces tengo acabados, barandillas, cubiertas, equipamiento, lámparas, mobiliario y muros. Tengo ANO de anotación, alzado interior, alzados, cambios, detalles. Entonces mis anotaciones de cambios van a estar ahí, mis anotaciones de detalles ahí, de estructuras, las etiquetas van a estar en esa capa. General va a estar en esa capa y demás. Entonces tenemos cotas detalles, cotas estructuras, general y terreno, detalles, estructura, cómo funciona toda mi estructura, implantación, contexto general y terreno, instalaciones, cada una de las instalaciones que manejo y zonas, por ejemplo, zonas generales en las que estoy viendo la volumetría total de un edificio de 15 pisos y zonas tipo en las que estoy viendo cómo esta volumetría se divide en muchas otras. Igual, entonces vemos las combinaciones, como ustedes ven, las combinaciones funcionan tanto en visualización como en bloqueo de capas de maneras diferentes. Y empezamos a trabajar. Ya sobre esto puede empezar cualquier persona y cualquier herramienta que se trabaje ya está situada en un lugar específico. También hay cargados favoritos, ¿cierto? Y puedo trabajar desde ahí. En el caso en el que cargue una plantilla como la que vimos de BIMTech, el único cambio que va a haber va a ser nuestra visualización inicial. Vamos a ver, es solo para ejemplificar, pero como ustedes ven es toda la información que acabamos de ver que puede cargar un proyecto. Esta es muy liviana, es la que viene por defecto prácticamente. Entonces tenemos ahí la información. Y ustedes ven, tenemos el BIMTech Solution y esta es nuestra curva. Así va a empezar todos los proyectos de mi oficina. O así. Entonces ustedes deciden si toda esta información, incluyendo mis esquemas de cantidades, la facilito de una vez y la tengo para que mi equipo la utilice, o se va a crear una y mil veces. Entonces la plantilla tiene que ver con esto. Optimicemos nuestro trabajo, hagámoslo más rápido, más eficiente y más estandarizado para que nuestro BIM fluya muchísimo más. Espero les surjan muchas dudas, quieran hacer muchas cosas con sus plantillas, quieran modificarlas, quieran enriquecerlas. Y ya saben que siempre estoy disponible por si tienen dudas de más. Un muy buen fin de semana.